¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? En la imagen estamos viendo un escenario hipotético donde Israel lanza más de 2.000 misiles contra el territorio de Israel. Sí, señores, es la advertencia que ha lanzado el país persa. Horas críticas se viven en Medio Oriente. Las tensiones entre Israel e Irán están alcanzando un punto demasiado álgido, con la advertencia clara por parte de Irán. Si Netanyahu decide lanzar un ataque contra sus instalaciones, Irán responderá con más de 2.000 misiles sobre territorio israelí. Esta lluvia de misiles pondría a prueba la defensa antimisiles israelí, en particular los sistemas proporcionados por Estados Unidos. Israel, que acaba de eliminar al líder de Hamas, Yahya Sinwar, está en alerta máxima. Una guerra a gran escala parece inminente, con la posibilidad de arrastrar a potencias como Estados Unidos y Rusia, lo que podría desencadenar un conflicto internacional de proporciones inimaginables. Mientras los líderes evalúan sus próximos pasos, el mundo observa con preocupación si esta escalada será el preludio de una guerra mundial. La pregunta que todos se hacen en estos momentos: ¿podrá Israel soportar un ataque masivo y evitar un desenlace catastrófico para toda la región? ¿A qué punto se podría llegar de desatarse este conflicto bélico entre dos potencias regionales que son tanto Israel e Irán? A continuación vamos a escuchar parte de los análisis sobre la mesa que nos ayudan a responder algunos elementos. El analista Eric Zelaya a continuación. Vamos a ver, claro, estamos en un momento clave y esto lo sabemos desde hace aproximadamente un año, que las espadas, digamos, estaban en alto y había de alguna forma una estrategia soterrada de escalada del conflicto, y con el reloj puesto, por un lado, con la evolución del conflicto en Ucrania y por otro lado a las elecciones presidenciales, que ya las tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? en un par de semanas, ¿no? Entonces, bueno, es un momento propicio para que esa escalada que se estaba de alguna forma preparando estalle, ¿no? Y esto es lo que hace especialmente peligrosa la situación. La decisión clave en este momento es evidente que se tiene que tomar en Israel, en el gobierno de Israel, o quizás de forma conjunta entre el gobierno de Israel y el gobierno de Estados Unidos. Hay que ser conscientes que, sobre todo, Israel como país tiene ahora un reto y una amenaza impresionante detrás de esta decisión, ¿no? Depende hasta dónde llegue esa escalada, que se ha intentado desde hace mucho tiempo, pero claro, ahora es el momento en que esa escalada que se pretendía, pues está de alguna forma al alcance de la mano. Irán, con el último ataque, pues de alguna forma proporcionó el pretexto que se buscaba, pero ahora viene, digamos, la hora de la verdad, en una hora en la que, si Israel da continuidad o es consecuente con esa estrategia de escalada y realiza un ataque, digamos, muy agresivo, pues se arriesga a una respuesta, en principio, de Irán también muy dura, que lleve a esa escalada que puede poner en peligro el propio futuro de Israel como país. Claro, aquí tenemos no solo los intereses de Israel, sino los intereses de Estados Unidos. No hay que este conflicto no se puede analizar por separado sin tener en cuenta el contexto global. Estamos en un contexto de enfrentamiento entre los países emergentes y Occidente que se refleja, por un lado, en distintos frentes, y Oriente Medio es uno de ellos. Ucrania es el otro y el Pacífico es el tercero, si se quiere, ¿no? Entonces, son esos tres frentes los que van a estar a la vez analizándose, y en función de las estrategias que se decidan. Hay que pensar que en el poder central, en principio en Washington, pues se apretará el acelerador en uno de ellos o en otro. Pero claro, aquí podemos tener intereses muy diferentes
entre Washington e Israel, porque Israel realmente se está jugando su futuro y en este caso de una forma física, ¿no? En estos casos siempre hay una cierta incógnita sobre hasta dónde llega realmente la capacidad militar de uno u otro país, en este caso de Israel o de Irán, ¿no? Y hay muchas capacidades que solo se demuestran en el momento de la verdad, pero sí podemos llegar fácilmente a la conclusión de que Irán tiene la capacidad de destruir Israel. En el último ataque dejó claro que puede llegar a cualquier punto de Israel con sus misiles y tiene capacidad de cargar esos misiles de tal forma que Israel quede destruido si el ataque que ahora realiza Israel es, vamos a decir, desproporcionado. Entonces, eso puede convenir desde el punto de vista de una estrategia de Estados Unidos, poner en juego el futuro de Israel, me refiero, pero desde luego difícilmente se explica desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos de Israel o del propio país, ¿no? Es realmente un momento histórico que puede ser definitivo para este país. Sí está claro que la estrategia de fondo no es una estrategia de Israel que esté más o menos tolerada por Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos ha intentado mantener constantemente una imagen de moderación durante el último año, pero eran imágenes o mensajes de moderación que se compartían muchas veces los mismos días con incrementos en las ayudas financieras o en las entregas de armamento a Israel. Está claro que hay esa estrategia de hacer frente al movimiento de los países emergentes es realmente la más importante y la más decisiva. Y entonces ahí puede haber una doble estrategia temporal, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Que esté desde el punto de vista de cómo se valore el impacto de las elecciones presidenciales y, sobre todo, esto puede ser muy importante, cómo se valore el periodo entre la elección presidencial del 5 de noviembre y la toma de posesión el 20 de enero. Es decir, por un lado, al gobierno actual de Estados Unidos no le interesa, desde el punto de vista electoral, un estallido justo antes de las elecciones, pero tampoco le interesa renunciar a la capacidad de generar ese estallido que probablemente sí les conviene desde ese punto de vista de esa estrategia global de hacer frente a los países emergentes a través de lo que puede ser, el eslabón débil que aparentemente puede ser Irán, ¿no? Entonces, para no renunciar, esto significaría pedirle a Israel que acordar con Israel un tempus en base a que el estallido no se produzca antes del 5 de noviembre, pero sí antes del 20 de enero, siempre contando con que ese periodo van a gestionarlo de forma adecuada. En ese sentido, fue precisamente como Donald Trump dijo claramente que a partir de si gana las elecciones, él va a hacer todo lo posible para controlar la situación internacional a partir de ese día, pero esto no está nada claro. Pero esa puede ser una cuestión clave. ¿Qué va a pasar entre el día 5 de noviembre y el 20 de enero si el gobierno actual va a seguir realmente controlando la política internacional, controlando estas crisis, o Donald Trump ya va a tener capacidad, de hecho, para intervenir, condicionar o reorientar estas decisiones? Cabría interpretar de tus palabras, Adrián, que a Israel le vendría mejor una Kamala Harris en la Casa Blanca, que hubiera, cierta condescendencia con la administración demócrata para con Israel, antes que, en este caso, Donald Trump, que, ha prodigado o proclamado a los cuatro vientos que acabará la paz en el mundo. Por supuesto que también acabará, en este caso, las tensiones en Oriente Medio, porque, presume de una capacidad negociadora que no tienen otros. La pregunta es sencilla: ¿le viene mejor Harris o Trump a Netanyahu? Sí, la pregunta es sencilla, pero la pregunta del millón, ¿no? Porque es la gran incógnita en este momento, si se quiere, de la geopolítica, ¿no? Claro, Donald Trump es una figura muy contradictoria y efectivamente ha asegurado que si gana las elecciones él va a asegurar la paz, pero a la vez, en este momento, en su propia campaña está animando a Israel a que ataque, ¿no? Entonces no se sabe muy bien
todo esto a qué coordenadas realmente va a responder, qué es lo que responde exclusivamente al contexto de campaña. Su primer mandato fue extraordinariamente contradictorio en el ámbito de la política internacional. Las cosas han cambiado mucho, tanto dentro de Estados Unidos como en el contexto internacional. Y se puede mantener una duda de fondo sobre cuáles son realmente las intenciones de Trump y del trumpismo en el ámbito geopolítico en ese segundo mandato. Pero sí es cierto que los distintos interlocutores, y hablo de los países emergentes por un lado, de los grandes enemigos de Donald Trump, si se quiere, en el Partido Demócrata, en Wall Street, y de personas clave en su entorno, están actuando dando por supuesto aparentemente que Donald Trump en este segundo mandato sí va a apostar por ese asegurar la paz a toda costa y por incardinar a Estados Unidos digamos, en centrarse en sus propios retos de una forma compatible con ese proyecto de mundo multipolar por el que están apostando Rusia y China. Y cuando hablo de su entorno me refiero, por un lado, a los neoconservadores, digamos, más agresivos del Partido Republicano, ¿no?, como Bolton o Cheney, que se han desmarcado de la campaña de Trump, y Cheney claramente apostando a favor de Harris, y en sentido contrario de personas claves del Partido Demócrata, pero con una posición claramente anti-oligárquica, como Tulsi Gabbard o Robert Kennedy, que al contrario se han desmarcado de la campaña demócrata para apoyar de forma rotunda la candidatura de Donald Trump. Entonces, todo esto parece que nos crea un contexto, esta gente tiene que tener información de primera mano, nos crea un contexto en el que parece lo lógico pensar que efectivamente un segundo mandato de Donald Trump iría en esta dirección de asegurar la paz a toda costa, y esto es lo que puede mover los distintos agentes a actuar de una u otra forma de aquí al 5 de noviembre y de aquí al 20 de enero. Ahí lo tenían, amigos de Videos Mundo, el análisis internacional de Eric Zelaya, y por supuesto pone importantes elementos sobre la mesa. Pero a ver, ¿qué opinan, amigos de Videos Mundo? ¿Qué podría pasar de desatarse esta guerra y con esta advertencia feroz de Irán de hacer caer lluvia de misiles sobre el territorio israelí? Comenten.